Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poder presentarles hoy a otro invitado de lujo aquí en Conversando la Noche. Siempre tratamos de traer por una hora a personalidades de distintos ámbitos, la cultura, la política, la justicia, también gente del mundo del espectáculo, pero siempre tratando de escarbar un poco más dentro de esa persona pública y conocerlo mejor para compartir eso con ustedes. Quiero que se acomoden en su casa o donde estén y observen esta presentación porque hoy vamos a hablar con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos, y rector de la Universidad Nacional de Pilar. Hablamos del doctor Víctor Ríos. Víctor Ríos, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Pilar, con posgrado en el nivel de especialización en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, y abogado por esta misma universidad. Rector de la Universidad Nacional de Pilar, docente e investigador de la misma universidad, diputado nacional en 2 periodos, presidente pro tempore 2011-2012 de la Coordinación General del Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, COSECTI, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior del Congreso Nacional, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores, año 2021, exministro de Educación y Cultura, senador nacional de la República del Paraguay, 2018-2021. Actualmente es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Un gusto tener acá al doctor Víctor Ríos con nosotros, lo conocemos de muchos años, un hombre joven, pero que ya ha avanzado mucho en su carrera pública en distintos estamentos. Hoy con una alta responsabilidad en la que todavía se está terminando de acomodar porque es un cargo nuevo, digamos, dentro de su trayectoria. Víctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Mario, por la invitación. Saludos a la teleaudiencia. Estoy muy cómodo acá. Me imagino que algo así habrá sido lo de Freud. Sí, Lo del diván de medio Freud. psicoanalítico, ¿verdad? Sí, Sí, sí. a veces algunos invitados me dicen si estudié algo de psicología y la verdad que no, pero Sí. me alegro mucho de poder hablar tranquilos, Me, serenos. me puedo imaginar que estamos en Viena. Sí, directamente en la Sí, oficina del doctor Sigmund Freud. sí. Pero bueno, estimado Víctor, qué gusto verte en esta responsabilidad actual. Asumiste algo que es un gran desafío, obviamente, ¿no? Sí, asumí algo que es un gran desafío, que nunca estuvo en mis planes. Como bien estabas diciendo, tengo una trayectoria bastante larga ya pública. Y bueno, si hay algo que nunca estuvo en mis planes de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, bueno, hoy tengo que asumir esta responsabilidad y como bien también dijiste, estoy en proceso de adaptación. Ujú. Bueno, y con esto también completo mi trayecto por los 3 poderes del Estado. Ya fui Es ministro de cierto. Educación, Ujú. fui ministro de Educación, 3 periodos constitucionales, bueno, 2 y algo parlamentario, 2 periodos diputados y unos 2 años senador, y ahora estoy en la Corte Suprema de Justicia, así es que tengo ese privilegio. ¿Cuántos años tenés, Víctor? 51, Qué bárbaro, sí. qué joven y qué mucho ya recorriste. En cualquiera de los casos, para ir a este paso de integrar la Corte Suprema, nada más y nada menos, tuviste que hacer una especie de cambio de chip en cuanto a dejar un poco más de lado el político y meterte más en lo jurídico. Sí, sí, pero me ayudó mucho lo que también ya mencionaste, el ser rector. Ujú. Hace más de 20 años que soy rector de la Universidad Nacional de Pilar. Entonces siempre tuve una pata en el ámbito político y la otra pata en el ámbito académico. Entonces eso me ayudó mucho. Conozco los cánones, la rutina, los rituales del Poder Judicial son muy parecidos a los del mundo universitario, Claro. es que el mundo de la toga, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, tuve que sacar definitivamente la pata del ámbito político y sumergirme en el ámbito
estrictamente judicial, pero sí me está llevando hasta ahora un proceso de adaptación. Tengo que cambiar de chip porque, a ver, hasta en el discurso, hasta la retórica es diferente. Así Claro, es que, sí. bueno, pero creo que estoy llevando bastante bien esta primera Sí, etapa. sobre todo se te ve muy prudente. Sí, Estás en una etapa en la cual acudís a la prudencia hasta un poco encontrar todo, digamos, el funcionamiento correcto de este cargo tan importante. Pero no escapa esto al hecho de que siempre desde el sector político también uno de los anhelos fue ir corrigiendo los defectos de la Administración de Justicia. ¿Te parece que ahora tenés la oportunidad de poder lograr eso? sí, sí. A ver, soy bastante prudente, como decís, y eso es producto del ejercicio del cargo del rector, que te Ok. obliga a ser muy prudente, porque si bien la Universidad de Pilar es una universidad pequeña, hoy está con un poquito más de 5.000 alumnos, Ujú. pero la complejidad es la misma que la UNA o que cualquier otra mega Claro, universidad. Dicen claro. que los hospitales y las universidades son las entidades más complejas para gobernar, para gestionar. Entonces eso me ayuda muchísimo, y esa prudencia que Ujú. estoy tratando de manejar con inteligencia en la corte viene de ahí. Obviamente, no he renunciado, Mario, a ninguno de mis ideales Ujú. que los expresaba en los discursos políticos, en el Parlamento, acerca, por ejemplo, de los cambios necesarios en el Poder Judicial. Inclusive algunas de esas convicciones ya he traducido en votos. Y justamente en la última sesión planteé que en sesión pública, porque es una cosa que siempre hemos reclamado desde el Sí, Parlamento, la necesidad también de que el Poder Judicial eh, haga un buen ejercicio de transparencia. sí. O sea, el poder más opaco sigue siendo el Poder Judicial, porque fíjate que el Poder Legislativo, en el Parlamento, uno hasta las sesiones de las comisiones se transmiten por televisión, por Facebook, por los medios convencionales y por las redes sociales. Bueno, eso no ocurría en la Corte. Ahora tenemos sesiones públicas de la Corte, pero discutimos cuestiones administrativas, que también son muy importantes, porque permiten estas sesiones que la ciudadanía esté informada de cómo se manejan los recursos Ujú. públicos del Poder Judicial. Pero la función misional central del Poder Judicial es lo jurisdiccional, resolver conflictos. Bueno, entonces en la última sesión yo planteé que aquellos casos denominados emblemáticos, por lo menos esos casos, sean resueltos en sesiones públicas, ya sea o de la Corte Suprema como tal, o sea, los 9 miembros, Sí. o de la Sala Constitucional, de la que soy parte también. Ujú. Interesante esto para ir avanzando, porque estos son procesos además. Y antes de cerrar esta primera parte de la conversación tan interesante con el doctor Víctor Ríos, quiero entrar de lleno en la pregunta quizás central. ¿Hay un reclamo a la ciudadanía todavía? ¿Hay una deuda de la justicia con la ciudadanía? Se habla mucho de la morosidad judicial, se habla mucho de la lentitud de la justicia e incluso también de problemas de corrupción. Es un problema tan grande, Víctor, que a veces hasta parece irresoluble. ¿Por dónde se comienza a atacar? Bueno, a ver, el tema de la morosidad, esto yo lo manifesté, abordé en el proceso de selección bastante riguroso al Sí, que fui sometido para ser ministro de la Corte. fue tu tema luego. Fue mi tema. Ujú. Y lo que no tenemos ahí, Mario, es lo siguiente. Lo que tenemos es sensación. Es como la inseguridad. ¿Cierto? O sea, hay una alta sensación de inseguridad, Sí. que es, en definitiva, lo más importante, porque uno actúa de acuerdo a su sensación, ¿verdad? Sí. Yo tengo mucho miedo y actúo en consecuencia. Ahora, si el miedo tiene una causa real, ya es otra cosa, no me importa. Yo tengo miedo y actúo en consecuencia. Ujú. Lo mismo pasa con la sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad, según las últimas mediciones que hicimos justamente con la Universidad de Pilar, a través de un trabajo de investigación en Paraguay, llega al 97-98%. Sin embargo, los crímenes más violentos como el homicidio disminuyen cuantitativamente, Sí. pero la sensación aumenta. Bueno, lo mismo pasa con la morosidad. Uno dice, hay morosidad, sí te dicen, pero empezás a preguntar a la gente, a ver, ¿cuántos expedientes están en mora? Ujú. ¿De qué circunscripciones judiciales? ¿De qué área? ¿Área civil, penal, administrativo? ¿Y qué porcentaje de los expedientes tramitados realmente están en mora? O lo que se llama mora muchas veces es un ejercicio legítimo del derecho a la defensa en juicio. Ujú.
Después, Claro. una vez que uno encuentre, por ejemplo, determina más o menos qué porcentaje de expedientes están en mora, bueno, hay que empezar a analizar las causas. Y no solamente responsabilidad del Poder Judicial, porque también los colegas abogados Ujú. tienen sus vueltas. Claro. Ujú. Entonces, muchas veces a una de las partes le conviene que se prolongue el proceso. Entonces, el abogado empieza a recurrir a la famosa chicana muchas veces, y otras veces no es precisamente chicana, pero es un ejercicio legítimo del derecho a la defensa y que de a Claro. poco va complicando el proceso. Entonces es bastante complejo. Mi planteamiento había sido que una deuda pendiente es hacer un estudio científico, empírico, o sea, estadístico Ujú. del tema de la mora, para saber más o menos qué porcentaje de expedientes están en mora realmente, Claro. ver las causas y abordar también con criterios científicos. Si no, quedamos en la retórica esta Ujú. que traduce una sensación generalizada, pero no se puede plantear una solución concreta porque no se tienen las estadísticas Ya. sobre el Qué asunto. interesante tener una especie de tablero que muestre Sí, claramente qué es mora, qué no es mora y cuál es el camino, la hoja de ruta para solucionar eso, ¿no? claro. No deja de ser interesante para hablar con propiedad. Vamos a entrar en varios temas con el doctor Víctor Ríos. Le agradecemos mucho que se haya acercado hoy aquí a los estudios de Mega TV. Es una persona que hemos admirado mucho también por su trayectoria pública, desde muy joven, oriundo de Pilar. Vamos a hablar un poquito después de Pilar, Ñembucú, ese sitio maravilloso de nuestra geografía, pero muchas veces postergado y olvidado también. Enseguida volvemos con el doctor Víctor Ríos, hoy invitado de Conversando la Noche en Mega TV. Estamos con el doctor Víctor Ríos, hoy invitado aquí en Mega TV, Conversando la Noche. Víctor, te formaste en Pilar originalmente, naciste luego ahí, ¿verdad? No, en realidad yo soy de Boquerón, Isla Umbú, Ah, un distrito que está sí, al sur de Pilar. Boquerón es una compañía sí. que linda con la Argentina. Es la zona de las grandes batallas, Cayuazá y compañía. Estudié en la escuela primaria ahí de Boquerón. La secundaria hice una parte en Pilar, otra parte en Isla Umbú. Y todos mis estudios universitarios los desarrollé en la Argentina, en Corrientes. Siempre, Mira vos. siempre digo que es una pena, porque viste que es un sentido común muy instalado, aquello de que me siento orgulloso porque soy egresado de una universidad extranjera. Y para mí es una pena. No, Mm. no pude estudiar, Mario, un minuto en una universidad paraguaya. No había Tuve que oportunidad. no había oportunidad. Bueno, vos sabés, época de dictadura, era complicado Claro. para el hijo de un liberal campesino Mm. llegar a la UNA, y tuve que ir a desarrollar mis estudios universitarios en la Argentina, donde la universidad es pública y gratuita. Es cierto, es un sistema universitario de altísimo nivel, Sí. uno de los más altos de América Latina. Ahora la UBA, por ejemplo, la principal universidad, está entre las mejores universidades del mundo. Así es que, bueno, ahí realicé todos mis estudios universitarios. Pero qué interesante tu testimonio de vida porque es el de muchos paraguayos que tuvieron que ir a Argentina para estudiar o trabajar. Lo que nos da también un sentimiento de gratitud, más allá de las diferencias que podamos tener con los hermanos argentinos, sobre todo de gente como vos que después llegan hasta tan altos niveles del poder público, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Pilar, Mario, hasta ahora con la pandemia se complicó, pero ante un caso grave de enfermedad, cruzamos a la Argentina. Mm. Atención gratuita. No sé cuántos países hacen atención Ujú. gratuita. Yo soy, ¿verdad? En ese sentido, soy un agradecido con los argentinos. Ya sé que los porteños son especiales, Claro. que nunca pierde, bueno, pero cuando uno, en el caso de Ñembucú por lo menos, Sí. ya, miles de personas salvaron sus vidas en hospitales o de Formosa, o del Chaco, o de Corrientes. Y los primeros profesionales universitarios de Pilar eran en su gran mayoría egresados de universidades argentinas, sobre todo de la Universidad Nacional del Nordeste, que es la gran universidad que tenía filiales, obviamente funcionaba en Corrientes, Chaco, tenía filiales en Misiones y Formosa. Después se desprendieron de esas otras universidades. Tenemos Universidad Nacional de Misiones en Sí. Posadas y de Formosa acá en Formosa. Y bueno, ahí hice todos los estudios
universitarios, incluido un posgrado, una especialización, donde fuimos compañeros con Adolfo. Ah, mira vos. Adolfo era mi compañerito. Claro, claro que estuvo por Corrientes Sí, también. Adolfo, Mirá vos. Elio Vera. Pobres profesores. Sí, sí, Bueno, más sí. allá de la broma, estimado Víctor, quiero saber tu vida familiar más íntima. ¿Cuántos hermanos? En realidad somos, de padre y madre somos 3. 3. Y de padre somos cerca de 10. Vaya. Sí, que Bueno. son hermanos mayores que tengo, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Viviste con ellos, con tus padres al principio? Con mis padres viví hasta los 21 años trabajando en la agricultura, ¿verdad? Sí. Y a los 21 años, porque yo terminé la secundaria a los 17, creo. Ajá. Pero la otra vez estuve recordando. ¿Siempre en Isla Umbú? Siempre en ¿O ya Isla te Umbú. fuiste a Pilar? No, la secundaria, el último año hice en el CREP. En Ok. Isla Umbú estuve hasta el 5º curso. Pero yo creo que terminé a los 17, creo que terminé. Porque la otra vez estaba comentando, me comentaron, me entregaron un reconocimiento y recordaron una anécdota de mi vida que no suelo contar, que es en la escuela ahí de mi pueblo, hice el 2º grado, alumno muy aplicado, mejor alumno, voy al 3er grado y a las 2 semanas me tomaron un examen extraordinario y me pasaron directamente al 4º, o sea, yo no hice 3er grado. Ah, mira vos. Y dije, si eso era en Pilar o en Asunción, iba a ser un alumno súper dotado. Entonces, siempre era el más joven de la... Y creo que terminé a los 17, 18, habré terminado la secundaria. Ajá. No pude ir a la Argentina a estudiar inmediatamente. Entonces, los 3 años, hasta los 21, trabajamos con la familia en la agricultura. La agricultura. Y a los 21 años fui a Corrientes a O sea, tenés los estudios una universitarios. experiencia de hombre de tierra adentro, Sí, con sí. todos los condimentos. Sí, absolutamente. Mira, ahora mismo, mi viejo tiene 81 años. Ajá. El comandante. Todavía. Sí, y bueno, y cuando voy fines de semana y no existe ministro, tenés que tomar el caballo y entrar a recorrer el campo. Qué curioso, ¿no? Sí. Porque convengamos, Víctor, que vos conoces muy bien la realidad social de este país y lastimosamente no todos los compatriotas del campo tienen las oportunidades que vos tuviste. No, Mario, es una pelea, una batalla cultural. Ok. Porque a mí me dicen, vos sos el ejemplo del que quiere, pues mentira. Yo te quiero mostrar, quiero que vean, quiero que se los conozca a mis ex compañeros de primaria, por ejemplo, y de secundaria. Ninguno. costó En mi muchísimo. caso, un caso único en esa zona. ¿Sabes por qué, Mario? Porque mis tías, o sea, mi familia materna, el 99,9% exiliada económica. Claro. Buenos Aires. La familia paterna, el 99,9% de las mujeres fueron a trabajar como ama de casa, Mario, en la Argentina. Claro. Buenos Aires y Corrientes. Una de ellas es mi madrina y ella me dijo, vení a vivir conmigo en Corrientes y estudia. Claro. Ahí puedo estudiar. Y universidad pública gratuita. Claro. O si no, no había ninguna. Tuvo Entonces, que haber esa solidaridad familiar, digamos. solidaridad familiar y tener la solidaridad de un país hermano con la universidad pública gratuita. En esa época pagábamos 50% del valor del pasaje en colectivo por ser estudiante. Te daban un abono y con eso pagabas 50% Claro. del valor del pasaje. Si no fuera así, bueno, el Paraguay se hubiera librado de un ministro de la Corte como yo. Claro. Sí. De todas maneras, me quedo pensando porque la realidad, sin embargo, es otra en Paraguay, hasta hoy, ¿no? Pero es otra, ¿Por o sea, qué tenemos esa desigualdad tan grande? De acuerdo, tú, mira que recorriste mucho, Víctor, te hemos visto en tu carrera política, conoces prácticamente todo el Paraguay. Anduviste Sí. como ministro de Educación, también. educación. ¿Por qué subyace esa diferencia estructural tan grande que nos impide avanzar? Es que, a ver, yo soy de la idea de que en Paraguay realmente ni siquiera llegó la modernidad, en términos culturales, en términos de sistema de producción inclusive. Algunos dicen directamente que es un sistema Feudal casi. feudal. El problema nomás es que hay un problema conceptual, Sí. porque el feudalismo es un fenómeno europeo, de Europa occidental nada más. El feudalismo nunca hubo en el resto del mundo, nunca hubo en África, ¿Cierto? en Asia, ni en América Latina. Y acá más bien Ni siquiera en venimos Estados Unidos. ni en Estados Unidos. Sí. Entonces, es un sistema que viene más bien de las encomiendas y que después de la guerra del 70 pues se convirtió en lo que fue en algo muy parecido al sistema feudal. Nunca nos modernizamos en términos sociológicos y culturales.
Y lastimosamente, hoy tenemos en nuestro país distintas capas. Hay una pequeña capa, digamos, que está en la sociedad del siglo XXI, de la sociedad digital, etcétera, etcétera, pero una gran parte de la población no pudo desprenderse de esa herencia tremenda, tremendamente injusta, dolorosa, de aquella sociedad muy desigual que se consolidó eh, con la guerra del 70. O sea, fíjate nomás lo que significa. Nosotros tenemos hasta ahora la posguerra del 70 marcó el camino y estableció, digamos, el marco general de desarrollo de la población, de la sociedad paraguaya. El poder judicial que tenemos hoy. Este poder judicial se estructuró después de la guerra del 70, en la posguerra del 70, y nunca tuvo una reforma importante. ¿Cuándo viste que el Poder Judicial tuvo una reforma importante? Este Poder Judicial estuvo pensado para fines del siglo XIX, ni siquiera para el siglo XX. Y ahora estamos ya en las primeras décadas del siglo XXI. En materia de tenencia de la tierra, la misma cosa. Lo que se estructuró después de la guerra del 70 continúa hasta hoy. Entonces yo creo que por ahí viene la cuestión. Sí, qué En interesante. materia de universidad, Sí, la primera universidad aparece en Paraguay en 1889, como bien sabes. sí. Cuando en Córdoba aparece en 1613. Más de Desde 2 siglos después. 1889, la primera universidad pública. ¿Sabes cuándo aparece la segunda universidad pública? En los 40. 1991, en Pilar. Ah, claro, porque era la Asunción solamente. Claro, Sí, sí. imagínate. Y después aparecieron, ahora son 8 universidades públicas. Entonces, ¿cómo puedes estructurar un desarrollo importante en estas condiciones? La universidad es de aparición tardía en Paraguay. Esto ya sin entrar a comentar, por ejemplo, los graves daños que el autoritarismo causó a la educación. Espero que alguna vez pueda invitar a David Velázquez Seifergel, Sí. un gran historiador, un estudioso de la historia de la educación paraguaya. Y uno ahí se da cuenta de que esto que está ocurriendo hoy no es casualidad, es producto de un proceso bastante claro que empieza en 1870. Siempre te apasionó mucho el estudio de la historia y la sociología. Sí. Son dos de tus pasiones que Sí. sé que seguís desde siempre. Y siempre trabajaste, el 99% de tu vida pública, tu vida adulta, trabajaste para el cambio social y político del Paraguay. ¿Ahora tenés que renunciar a eso? ¿Cómo No. vas a congeniar eso con tu nueva función? No, y te agradezco por la pregunta. De esto estoy por hablar el lunes en una conferencia. Quiero que me la introducción y después Sí, desarrollamos sí. la vuelta porque En acá me una- apuran. En una conferencia por los Sí. 30 años de la Constitución. Ajá. O sea, Claro. en la Constitución de nuestro país, bien interpretada y bien aplicada, promueve el cambio social. Sí. Solo que no se la ha interpretado y aplicado Un conforme. Estado social de derecho. ¿no? Estado social de derecho. Sí. Vamos a Sí. desarrollar un poquito eso porque lo conocemos mucho a Víctor en su trayectoria como político y fue uno de sus objetivos fundamentales. Entonces, ¿cómo lo va a traducir ahora en esta nueva función tan delicada que él tiene como miembro de la Corte Suprema de Justicia? Claro que tiene también un campo abierto ahí para trabajar sobre ese tema, pero ¿cómo lo va a hacer? Lo averiguamos a la vuelta de la pausa. Un hombre que salió de la campiña del sur de nuestro país, ahí en esa paradisíaca Isla Umbú, pero también olvidada, en el rincón extremo de la patria, y que fue escalando posiciones hasta llegar a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes hizo una larga carrera política, por eso la pregunta que quedaba y que comenzamos a introducir era cómo él va a llevar toda esa praxis política a su actividad actual como miembro de la Corte. Justamente, estimado doctor Víctor Ríos, se dice mucho que la justicia no es para los pobres en Paraguay. ¿Cómo quebramos esa brecha tan grande en que el campesino, el olvidado, el menesteroso casi no puede entrar ni a un tribunal? Es así, Mario, pero no es un problema de Paraguay, es un problema, vuelvo a la historia. Cortame nomás porque Sí, empiezo a sí, no. no. Y me Me entusiasma. interesa que hagamos... Es un problema de la modernidad. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto?
nosotros en Paraguay, por ejemplo, empezamos a tener constitución moderna, entre comillas, a partir de 1870. Ujú. O sea, se supone que ahí nos modernizamos en términos constitucionales. Empieza el constitucionalismo Sí, a andar en Paraguay. Bueno, en Estados Unidos un poquito antes, empieza en Francia el constitucionalismo liberal. Pero ese constitucionalismo liberal, Mario, representa eso que decís. Siempre hubo un sector de la sociedad que no, que no era objeto ni sujeto de derecho. Por correcto. ejemplo, en Estados Unidos, en plena vigencia de la Constitución, y hablaban de democracia, pero tenían esclavos. Claro, sí, sí, sí. Esa definición de justicia que dice, el famoso Ulpiano, todos citamos, cuando te preguntan qué es justicia, estás en apuro y dicen, no, dar a cada uno lo suyo. Sí, espectacular, pero se olvidaron los esclavos. Claro. Acá de los Eh, Mensú también. bueno, en 1870, Constitución de Paraguay, Constitución liberal, de superación de la barbarie francista y lopista, y los mensú, Sí, y claro. las mujeres, Mm, y los criados, mm. el criadajo. Entonces, pues si uno estudia los textos constitucionales, son maravillosos. Pero, por qué los mensú? ¿Por qué la cosificación de la mujer? ¿Cuándo la mujer empezó a tener derecho a la patria potestad? En los países modernos, no estamos hablando en Paraguay. Ujú. En Francia, la revolución liberal por antonomasia, que digamos que universaliza, por lo menos en el mundo occidental, el constitucionalismo, le cortaron la mujer, le cortaron la cabeza a una mujer por reclamar iguales derechos que a los hombres. Claro. Sí, las sufraguetes de Inglaterra también que pedían Sí, el voto de la mujer y las perseguían. Olimpia de Gauss, Sí. ella dijo, bueno, está todo muy bien, derechos del hombre, pero de la mujer. ¿Y cuál fue la respuesta de la revolución liberal? Cortarle la cabeza. Entonces la modernidad siempre invisibilizó y dejó fuera de sus proclamas a ciertos sectores, negros, em, pueblos originarios, mujeres, niños, Obreros. obreros, a los pobres en general. Mm, Entonces, por eso, Mario, vas a escuchar esto de dura es la ley, pero es la ley. mm, ¿Cómo que dura es la ley, pero es la ley? O sea, ¿cómo que si la ley, cómo que la ley legaliza la esclavitud y va a decir, no, dura es la ley y es la ley? mm. Bueno, ese es el discurso propio de lo que se llama positivismo jurídico propio de la modernidad. ¿Qué ocurre con constituciones como la de Paraguay? Ellos se inscriben dentro de lo que se llama neoconstitucionalismo. Es la superación. Dicen, no, 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 no. No es que la ley es dura, pero es la ley. No, tiene que ser justa. Hay una serie de derechos básicos, fundamentales del ser humano que deben respetarse. Y en el caso de la Constitución de Paraguay, habla expresamente del Estado social de derecho, que parte del respeto de la vida, de la dignidad humana. O sea, lo más importante es la vida, la calidad de la vida, el medio ambiente sano. Por lo tanto, tenés que respetar la vida de todos y de todas. Incluye también a los aborígenes, a los nativos, incluye a los pobres, incluye a las mujeres. Ese es el gran cambio paradigmático de estas constituciones nuevas como la de Paraguay. Por eso son muy importantes. Pero ¿cuál es el problema todavía, Mario? Ujú. Que digo, me incluyo porque soy parte del Poder Judicial. Todavía la seguimos interpretando con la mirada anterior. Ok. Con otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Vino nuevo Sí. en odre viejo. Mm, Bueno, ese cambio paradigmático necesitamos em, llevar a la práctica en Paraguay, interpretar la Constitución de Paraguay conforme a su marco filosófico, a su base filosófica, a su ideología, que parte del respeto absoluto a la dignidad humana. Es decir, un juez no puede em, firmar una sentencia que disminuya la calidad de vida de un ser humano. No importa que sea un campesino, una mujer, etcétera, etcétera. ujú. Pero nosotros, fíjate nomás que se discute mucho, ¿qué valores son más importantes, la libertad y la igualdad? No es así. Lo que vos tenés que ver en una determinada circunstancia, qué valores necesitas consolidar para que esa persona o esas personas o un grupo de personas tenga calidad de vida y se respete su dignidad. Habrá casos en que necesitas poner énfasis en la libertad. Otros casos habrá necesidad de poner énfasis en la igualdad. Pero aquello de dura es la ley, pero es la ley ya no corre. Es más, en el caso de Paraguay, la ley, Mario, está en un tercer escalón. Primer escalón, primera escala,
Lo más importante es la Constitución. Sí, Después están los tratados internacionales. Después está la ley. Es decir, si el Parlamento ya aprueba una ley que contradice al Pacto de San José de Costa Rica, los jueces no debemos aplicar esa ley. Debemos aplicar el Pacto de San José de Costa Rica. correcto. Y si es inconstitucional, con mucha más razón. Con mucha más razón. Ahora, Entonces, imagínate el gran cambio que va a implicar eso. Pero ¿qué es lo que ajá. pasa hoy? Hoy, aquello de dura es la ley, pero es la ley sigue siendo hegemónico. El otro punto, y tengo que ir saltando de temas, Sí, quiero aprovechar al máximo el tiempo, es lo que está pasando mucho en Latinoamérica, la utilización el lawfare. exactamente Sí. de la fuerza de la justicia para generar tendencias políticas, para castigar sectores, para acomodar otros. ¿Cómo se lucha contra ese fenómeno que estamos viendo? Es, eh, bueno, yo dije claramente cuando iba a ser ministro que yo iba a ser ministro de una corte de la democracia y que nada que atente contra la democracia me va a encontrar ahí. No importa que el 99,9% de la población esté en contra. Es una grave crisis institucional, una grave crisis que afecta a la gran mayoría de los poderes de América Latina, el lawfare, que es una asociación de ciertos sectores de poder, sobre todo con los medios masivos de comunicación, Claro. inventan causas, criminalizan a la víctima y después condenan mediáticamente a la víctima y eso después simplemente se ratifica en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial hace como una especie de escribanía de toda esa campaña político-judicial mediática. El mejor ejemplo y más patético ejemplo, Lula en Brasil, Sí, que finalmente tuvieron que pedirle disculpas a Lula, pero ¿quién le quita lo bailado? Lo mataron, lo llevaron preso por más de 500 días, estando ahí se le muere un nieto al que ni siquiera pudo sí. ir a despedir, prácticamente tuvo pocos minutos con él. ¿Cómo se combate esto? Y yo creo que se combate con mucha transparencia, con un lenguaje claro del Poder Judicial. Yo estoy muy contento porque acá en Paraguay ahora las juezas de la niñez empiezan a emitir sentencias, como yo le digo, en cristiano, Mario. Sí, O sea, en vez de decir el acuo y el acuen y epiopea. Entonces claro. se escribe en términos sencillos. Y Y explícame. muchas veces la gente Ujú. no entiende lo que pasa en el Poder Judicial por el lenguaje, esotérico Ujú. prácticamente que usamos. Entonces, una de las medidas que tenemos que implementar es hablar en un lenguaje claro y con mucha transparencia. Es decir, que la Corte públicamente se reúne y diga, señores, esto resolvemos así por esto. Pero si haces todo en secreto, simplemente das a conocer nomás ya tu resolución, entonces nadie confía en vos y perdés legitimidad. Y cualquiera que salga en los medios a criticarte tiene más legitimidad que vos porque vos no hablas, no explicás lo que estás haciendo. Claro, y ahí quiero enganchar con algo último antes de cerrar este bloque, que es la selección de nuestros jueces, magistrados. Es otro reclamo también. Alguna vez Tito ayer me dijo, hacer nomás una investigación, vas a encontrar que el 75% de todos los magistrados son colorados, porque así se estructuró esto durante 40 años. Por lo tanto, tienen una tendencia política marcada. ¿Cómo hacemos para que estos jueces sean más independientes, lo más independientes posible, y sobre todo los mejor formados académicamente? Eh, Mira, yo creo que un poquito más, el Sí, 75% son de un sector sí. político Y partidario. que se repite en todas las instituciones. Se repite en todas las instituciones. Y lo peor es que los que no son de ese partido alimentan el sistema. Claro. Porque entonces ahí te das cuenta que en última instancia no es solo el problema de color, es un problema de mentalidad. Y Mm, para mí el problema principal, y lo dije públicamente, es el problema de selección, Mario. Vos no podés, Mario, vos para elegir acá un buen, vamos a suponer que necesitas otro co-conductor, otro conductor sí, contigo. ¿Qué necesitas? ¿Quién le vas a evaluar? Si sabe memorizar una poesía o que tenga buen manejo de cámara, que sea un tipo culto o una mujer culta, bien claro. desenvuelta. Bueno, Una suma de factores. es una suma de factores. Ahora el proceso de selección dice, tomamos examen. ¿Y qué es lo que hacen? Ejercicio mnemotécnico. Entonces, si tenés buena memoria, Ujú. eh, sos el mejor calificado. Puede ser un bandido, puede ser un tipo no comprometido con el Estado social de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema hay que cambiar. Tenemos que definir cuál es el modelo de juez que queremos y eso se evalúa, pero eso no se tiene hasta ahora. Importante este tipo Mm, de puntualizaciones para entender bien cómo
se podrán ir modificando estas realidades. Primero hay que conocerlas a fondo, que es lo que pensamos que está haciendo el doctor Ríos y está compartiendo hoy con nosotros. Vamos a una brevísima pausa, todavía nos queda más para hablar, hay muchas preguntas, es una oportunidad para conocer más también el funcionamiento de nuestra justicia. El doctor Víctor Ríos, hoy invitado de Conversando la Noche, Mega TV. Obviamente nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que queremos hablar con el doctor Víctor Ríos, teniendo en cuenta toda su experiencia. No te pregunté, doctor, casado, con hijos, ¿cómo es tu familia? Estoy casado en una sola nupcia, claro, Sí. porque Importante aclarar sí, siempre. ¿Cuántos hijos? tengo la suerte de encontrar una mujer que me aguanta. Es correntina ella, Mira vos. Marita se llama, fue mi compañera de la facultad del segundo año de Derecho. Ya, Y tenemos mellizos de 8 años, un nene y una nena. qué maravilla. Eira del Alba se llama mi hija, Eira de Miel, Sí, de miel. del Alba, y el nene Raúl Eladio. Qué maravilla, Sí, mellizo, no sabía mellizo, ese sí, detalle. un nene y Todavía una nena. chiquitos, todavía. Chiquita, 8 años. Qué maravilla, Sí. porque ese es el refugio final que tenemos todos, ¿no? Absolutamente. A la semana pasada me tocó por primera vez quedarme de papá porque mi esposa viajó a México al Congreso de la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y bueno, tuve que quedarme una semana de papá soltero, y bueno, batí un récord, ni un solo día se me fue a la escuela el nene. Entonces, a la vuelta recibí una filípica de la madre, pero Me bueno, imagino. sí, sí. Sí, no, muy poca autoridad ahí Sí, del miembro sí, de la corte. sí. Pero bueno, los papás somos un poco así. Realmente. Nos pasa eso. Me imagino que a vos te ha de pasar me lo pasa mismo. lo mismo. La Encima, mamá es la que pone. fíjate, yo tengo 51 años Claro. y y tienes son- 8, entonces me dice, sí, vos haces eso porque sos más abuelo que papá, me dice. Claro. Sí. Es como que también dedicaste gran parte de tu vida, y me imagino que Marita también, a formarse. Sí, Fue una carrera. sí, decidimos eso, decidimos culminar la carrera, obviamente, Mm, hacer unos posgrados y después al final ya se hizo un poco tarde para el estándar claro. paraguayo, latino, digamos. Sí, que somos Eso todos pasó. papás muy jóvenes. Exactamente. ¿Y cuándo comenzaste a militar en el PLRA? Empecé a militar en el PLR cuando me llevaron preso a los 14 años en Isla Ombú, que es motivo de que tuve que trabajarme después de Pilar. Sí. ¿Por qué te llevan preso? Hubo un malentendido, yo hice un discurso por el 21 de septiembre. En esa época, vos te acordás que en el 83 Alfonsín asume la Argentina. ¿Cierto? Y yo era un gran admirador de Alfonsín, Claro. un gran orador. Entonces me tocó hablar en la fiesta el 21 de septiembre y tuvimos un problema ahí con la seccional colorada. Y por lo tanto, de momento dado yo dije, bueno, en algún momento en Paraguay soplarán vientos de democracia y de libertad. Para la noche ya estaba preso. Bueno, Y está me- bien. Y me liberó, siempre agradezco públicamente, la profesora Hilda Ríos, era la secretaria del colegio, y ella me rescató. Ella te rescató. Me Pero así rescató. era antes. Sí, pero no, mira Mario, no me voy a hacer el macho. Me asusté te mucho. asustás, Estaba, claro, estaba 14 llorando años. ya ahí con 14 años. Era. Sí, sí, me imagino. Y Bueno, el alcalde con el Teyuruguay ahí diciéndome, decime, ¿quién te hizo el discurso? claro. Y en claro. realidad nadie me hizo. Yo dije porque le escuchaba a Alfonsín. Bueno, pero ahí saliste, tu papá ya era liberal. Papá liberal. Entonces ya te afiliaron ya. Bueno, y de ahí salí y me afiliaron. Tenía 14 años. Que era una cuando forma me de afiliaron. protección también. Que era una forma de protección y bueno, mi papá liberal por lo menos 20 veces fue detenido por... realmente por ser liberal, ¿verdad? Claro. Pero era una forma de control social, o sea, Mm. ante cualquier cosa ya lo llevaban preso unos días, lo amansaban y lo... No, es soltaban. bueno repasar eso, Sí. doctor Víctor Ríos, porque los chicos hoy no saben que hubo ese país también. No, exactamente. Y que el de no hoy saben. es muy imperfecto, pero que en realidad está Pero muy por- lejos de pero eso. por ¿no? eso, yo con mis sobrinos se lo discutí, les digo siempre, muchachos, tranquilos, porque, a ver, pero en serio, yo ahora cuento, pero el temor que uno tenía, criatura, bueno, mis hijos tienen 8, a los 8, 7, 8 años, vos ves que llega la policía a tu casa, la lleva a tu papá, ¿y qué hizo? Y no hizo nada malo, pero lo llevaba unos días y después volvía. Y después parece que uno naturaliza, pero había sido que nunca se naturaliza, y queda Claro. ese temor. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como miembro de la Corte con el Ministerio Público? Una relación de independencia. Ajá. El Ministerio Público Claro. actúa con independencia del Poder Judicial. Y vos me hablabas de la independencia. Claro que necesitamos mucha autonomía.
Pero aclarar nomás lo Sí, siguiente, Mario. No es el Parlamento el principal enemigo de la independencia de los jueces. Mira, acá actúan gremios, ¿cierto? hermandades, iglesias, y hay muchos factores Medios de de medio comunicación, de comunicación, sectores fácticos de poder. exactamente, factores de poder que permanentemente están operando, no solamente sobre el Poder Judicial, sino sobre las distintas instituciones públicas. Y obviamente está dentro de de ese esquema el Poder Judicial. Entonces, inciden en los jueces. A ver, yo te puedo asegurar, en un católico convencido, practicante, imagínate que le llama a un cardenal. Yo sé que el cardenal no va a ser, ¿verdad? Claro, sí, Pero sí. doy un ejemplo porque es muy Sí, sí, nuevo. una autoridad. Un cardenal que llama, o el nuncio que llame. ¿Quién va a tener más peso? ¿El ¿Cierto? nuncio o un diputado que le llamó? ¿Cierto? El nuncio. O el presidente de ¿qué puede ser? Un gremio importante, la ARP. Sí. Imagínate el Claro, poder que claro. tiene. Para que, Entonces, pero tampoco, o sea, no hay otra forma también de que funcionen los poderes judiciales. Entonces, tenemos que los jueces tener esa virtud de convivir con los distintos factores y los distintos intereses en pugna en la sociedad, y uno tiene que en ese marco resolver conflictos. Si uno no está en condiciones de convivir con esa situación, no tiene que ser no juez. tiene que ser Como juez. diría Rafael Correa, tendría que dedicarse a vender helado, Sí. donde todo el mundo te quiere. Me quedo pensando en lo siguiente. Eh, Creo que dijiste vos que vas a estar 1 o 2 periodos, que lo que te corresponde, después te vas a ir. Pero hay otros que piensan que los jueces de la Corte deben ser inamovibles. Que justamente eso garantiza el hecho de que no vayan cambiando por vaivenes políticos. ¿Cuál es tu posición real al Es respecto? la postura de la Corte, de los 8 ministros de la Corte, menos la mía. Ajá, Porque yo creo que el vitaliciado es antidemocrático. ok. Me parece que tiene que haber Hay países que lo hacen, ¿eh? Hay Estados países que Unidos. sí, pero no es precisamente para mí, No, no no, es. no, claro, Claro, pero cuando muere se cambia el sí. miembro de la Corte. Pero Mario, a ver, ¿Vos qué decís? ¿2 periodos? imagínate, yo tengo 51 años ahora. Sí, Tenía 50 cuando asumí. sí, ¿Te parece que la sociedad dentro de 25 años va a ser la misma que la de hoy? ya no. Y yo voy a seguir siendo ministro de la Corte. Ujú. Tiene que venir gente nueva, gente ya que interprete el momento que se está viviendo. Es un contrasentido eso. Yo dije, máximo 10 años, llega a los 5 años y yo digo que tengo que concursar de vuelta si es que quiero continuar, y si, bueno, continúo, si es que me designan otra vez, o si no, no. Porque fíjate nomás, Mario, los otros dos poderes del Estado, cada 5 años, se someten al control Sí, ciudadano, sí, sí, ¿cierto? y menos el Poder Judicial. Yo no digo los jueces de las otras instancias, pero los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Mario, somos parte del gobierno del Estado. Nosotros no somos solamente jueces que Sí, resuelven conflictos es cierto. entre Incluso está en la línea de particulares. sucesión. Estamos en la línea de sucesión y la Constitución dice que somos parte del gobierno del Estado. Por eso yo creo, además, si uno lee la Constitución, la Corte actual, y siempre la Corte en Paraguay, no solamente la actual, interpreta que la Constitución quiere que una vez que uno sea designado ministro, esté ahí hasta los 75 años. Yo no estoy seguro de eso. Y me parece que una interpretación sistémica, una interpretación desde el paradigma democrático de la Constitución no conduce a eso. Pero es mi interpretación. Respeto lo que dicen los colegas. Bueno, importantísimo esto, porque es un documento que queda también para la posteridad y lo dice el doctor Ríos con total responsabilidad. Se nos va acabando el tiempo, lastimosamente. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido así cortito en esta parte final. ¿Qué esperás de vos mismo, de tu vida? ¿Cómo querés ser recordado en el futuro? Quiero ser recordado en el futuro, más o menos por lo que dijiste al inicio, que siempre luché por un cambio social en el Paraguay, por un cambio hacia una sociedad mejor, desde los distintos ámbitos en que actué, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, desde la universidad pública y desde mi condición de ciudadano. Y te agradezco mucho por la invitación. Realmente ha sido un placer. No creo que las conversaciones con Freud hayan sido tan placenteras como esta contigo. No, 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 por suerte no entramos mucho en lo Sí, psicoanalítico, sí. pero me da la impresión
querido doctor, que todavía ese chico de 14 años que fue preso por un discurso sigue vigente. Y ojalá que siga. Ojalá que siga, ojalá que siga. Gracias por venir, doctor. Gracias, Mario. El doctor Víctor Ríos, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Analicemos bien todo lo que nos ha dicho. Estos programas quedan como un documento. Por eso es bueno que algunos actores de la vida política, social, económica, jurídica del país vengan y nos muestren tal como son sus ideas, sus pensamientos, sus ideales. Hoy le tocó al doctor Víctor Ríos, lo cual es un honor para nosotros. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima aquí en Mega TV.